Bienvenidas y bienvenidos todos emprendedores. El día de hoy, 25 de febrero del 2021, estamos aquí en vivo en su programa Emprende Fácil, a través de esta su plataforma Lima Participa. Les recuerdo que estamos en vivo, así es que bienvenidos sean todos y todas para poder compartir un poco de las experiencias de cómo nos está yendo dentro de nuestros emprendimientos personales y sobre todo a conocer otras características y técnicas que de todas maneras nos van a hacer resurgir nuestros negocios. El día de hoy tenemos un tema muy interesante a trabajar. Este es el tema de cómo generar nuevas estrategias para reinventarnos. Ahora suena tantas veces reinventarse y lo cierto es que es una lucha constante. Es más, la propia palabra es y volver a generar un tema de arte, ¿no? Como volver a generar un tema, pero eso no es por arte de magia. Así es que voy a empezar el día de hoy agradeciendo a quienes nos escriben. En la semana pasada nos ha escrito la familia Castro, muy buena vibra también para poder ver de generar estos puntos adicionales que hemos estado comentando la semana pasada para contrataciones estatales. Así es que a quienes se hayan animado a inscribirse en el registro de proveedores estatales, hay una lista interesante por parte de OCE que ustedes pueden aprovechar y ver quiénes sí están comprando, ¿no? Y a partir de allí, a través del sello que les comenté la semana pasada, el sello mujer, el sello de empresa segura, ustedes pueden contar con como pymes, como puntajes adicionales y más aún si es que son empresas de mujeres, si es que están trabajando con perspectiva de género, con muchísima mayor razón les van a dar un mayor puntaje. Así es que empezamos entonces. No se olviden que estamos en vivo, así es que les invito a compartir esta información y a comentarnos aquí en los comentarios para poder absolver sus dudas y sus consultas. Cuéntenos de qué se trata sus negocios. ¿Bien? Bueno, yo comentarles empezando de que mi nombre es Gloria Costa, trabajamos en Zaguay, Perú y en su plataforma Lima Participa el día de hoy. Soy tercera generación de emprendedores de mi familia, así es que con muchísimo gusto los temas aquí están en mi vena como para poder aprovechar no solamente gestión de ventas, sino de cómo generamos mayor valor para nuestros negocios. Ok, nos ha llegado de todo, ¿no? Esta semana, bueno, estuve 7 años, de repente algunas personas nos comentaron 7 años de su negocio y lamentablemente tuvieron que cerrar, entonces nos siguen para ver de qué manera pueden gestionar nuevas alternativas de negocio. Nos dicen, por otra parte, despidieron de mi trabajo y así muchas personas también han logrado han perdido una posibilidad de generación de ingresos constantes que tenían y por eso se están animando ahora a una gestión de emprendimiento. Entonces, volvamos sobre lo que iniciamos pensando en un replanteamiento, ¿no? ¿Qué formación tenemos de base? Eso es muy importante como para poder reconocer qué cosa nosotros tenemos sobre lo cual nosotros podamos construir. Y no solamente yo, sino de repente mi familia, mi entorno cercano con el cual yo hago un núcleo y genero un solo gasto a nivel familiar o a nivel de hogar. Entonces, este espacio de formación es importantísimo como para poder reconocer no solamente el cartón, el título acá que tengo acá de repente una foto con la graduación, sino cómo hago yo para conocer o tener otras habilidades adicionales que me puedan servir para poder generar los ingresos que necesito para mi familia. ¿Qué experiencia laboral tengo? ¿Qué posibilidades he tenido de repente, no solamente a nivel de una prestación de servicios externa, sino de cómo yo mismo he tratado de generarme mayores ingresos en diferentes circunstancias? Porque uno a veces dice, no, esto realmente no lo cuento, esto realmente no me sirvió, pero todo aprendizaje y toda experiencia cuenta para sumar un poquito más. Entonces, hasta de lo malo se aprende. Lo cierto es que todas esas experiencias nos van sumando hasta para poder trabajar temas de experiencia con el cliente, de servicio, de cómo atiendo el 1 a 1, todo eso nos cuenta. ¿Qué más nos genera un valor adicional? ¿Qué nos interesa? Ese corazoncito, ¿con qué se mueve? ¿Qué hago para poder generar mayor valor? Cierto es que cuando uno de repente pierde el trabajo, tiene tantas expectativas en un negocio y lamentablemente tiene que cerrar, estamos en una posición de cierre, ¿no? Nosotros probablemente cuando hemos estado hablando también de programación neurolingüística, nos cerramos, nos enganchamos en un entorno en el cual no salimos para poder abrirnos. Este espacio de reinvención que estamos hablando va a tener que generarse sobre la base de cómo nos abrimos, aperturamos para otras expectativas y sobre todo, ¿qué más podemos hacer, ¿no? ¿Qué expectativas tengo? Eso sobre todo pensando en que muchas veces nos hemos todavía planteado bajo un esquema prepandemia
pensando en que vamos a continuar sobre la base de lo que pasó antes o de las expectativas que yo tenía antes. Un buen momento para poder generar un replanteamiento, una revisión básica de qué cosa es lo que nosotros tenemos y qué cosa planteamos hacia adelante. Porque esta creación de nuestro propio mundo interno parte desde dentro. Y ahorita nosotros podríamos pensar, bueno, estamos en una etapa de mes complicado, mes de febrero, probablemente muchos han generado un negocio, no sé, de día San Valentín o de vender algún tema puntual. Lo cierto es que ahorita ya estamos entrando a marzo y entramos a otra etapa que normalmente sería campaña escolar. Nosotros sabemos que el esquema cíclico de nuestros emprendedores es normalmente dinámico y está asociado a ello. El hecho de no ir físicamente también a aulas nos corta esa situación. Entonces, el volver a replantear las cosas y el decir, ¿cómo hacemos ahora para poder plantear este mundo nuevo, diferente? Depende de acá, de pechito, de nosotros mismos y de cómo hacemos para poder lograr este cambio que nosotros estamos planeando. Cuando hacíamos nosotros capacitaciones presenciales, teníamos aula llena, auditorio lleno para poder trabajarlo. Ahora, gracias a la virtualidad, no solamente estamos con ustedes, sino también se queda esto grabado como para poder establecer contacto más adelante con muchos otros emprendedores. Así que nuevamente les invito a compartir esta información. Saludos a Hildebrando, que nos escribe de Santa Rosa. Muchísimas gracias. A ver, seguimos entonces. Hay que reconocer cuál es mi estilo de vida. ¿Qué cosa es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué cosa hemos trabajado antes? ¿Qué capacidades yo tenía? De repente me enganché con un crédito hipotecario de largo plazo y que me está ahogando ahorita con las cuotas mensuales. Probablemente la posibilidad que yo tenga de poder generar o un préstamo u otra situación va a ser muy difícil de poder reconocer. Por eso es que muchas personas les cuesta poder soltar una situación con la cual ya se habían planificado o ya habían establecido de forma previa. ¿Puedo realmente seguir gastando lo mismo de siempre? ¿Puedo generar ese mismo ingreso con el cual yo he estado generando ese gasto o tengo que hacer recortes? Esa es una primera pregunta que yo les planteo con todo el cariño del mundo y con todo el respeto para poder ver de dónde estamos partiendo. Porque si no partimos desde la posición en la cual nosotros vamos a poder afrontar y vamos a poder salir adelante, lamentablemente nos vamos a quedar enganchados en lo mismo. Y si es que eso nos pasa, entonces no vamos a poder reconocer este nuevo cambio que lamentablemente nos ha tocado vivir. O sea, nadie se había imaginado trabajar en una pandemia, pero es la situación en la cual nos está tocando vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para poder trabajar esto en futuro? Explorar nuevas opciones. Semana a semana nosotros estamos dando tips, opciones adicionales de cómo nosotros podemos engancharnos con otras alternativas de negocio o de qué manera nosotros podemos reinventar nuestro propio negocio. Pero lo cierto es que estamos en versión virtual. Probablemente a la semana pasada que nos comentaban cómo hacemos un trabajo presencial ahorita. Bueno, estamos en cuarentena, todavía estamos en una situación muy compleja y tenemos que hacer por eso otras cuestiones diferentes. Esta opción que nos están dando ahorita a través de esta plataforma y las otras plataformas que les he ido contando de espacios gratuitos que ustedes se pueden capacitar, es para poder reconocer cómo nosotros podemos replantear, reconociendo nuestras habilidades y, ¿por qué no?, poder plantearnos de conocer algunas actividades adicionales. A través de Lima Participa, estoy segura que ustedes de repente pueden conseguir algún tema de habilidad manual para poder hacer, o de repente tecnológica, digital, o de repente alguna otra alternativa que a ustedes les guste y les mueva. Nuevamente, no estamos solos, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es solamente nosotros, yo. Es el momento más que nunca de poder volver y decir, vamos a unirnos, vamos a abrir las puertas. Si es que mi entorno familiar era un bloque con el cual yo estoy generando mis egresos, con ellos tengo que ver de cómo vamos a levantar esto. Probablemente muchos padres de familia podríamos decir, ¿saben qué? No les cuento estos problemas a mis hijos, no les comento estos temas. Como docente universitario también les puedo decir, hay algunos estudiantes que de repente ni siquiera notan, o sea, sus papás no les hacen notar la necesidad que se está pasando en ese momento. Y muchas veces es por decir un tema de poder contribuir con la casa. Ellos siguen gastando lo mismo que estaban gastando antes de repente prepandemia. Y no es realista. Esta situación se ha denominado así como una economía de guerra.
Ya a estas alturas nosotros tenemos que reconocer que ni siquiera tenemos un espacio de corto plazo como para poder identificar qué alternativas vamos a hacer muy, muy rápidamente. Entonces, explorar nuevas opciones es necesario y es elemental de poder ver, de identificar qué cosa es lo que vamos a trabajar. Cumplir mi pasión. Cuando se despide a una persona es súper duro, es muy complicado de cómo podemos lograr un tema de enganche, de cierre de la persona y normalmente pasa por un espacio también de duelo, ¿no? En el cual hay una negación, hay una etapa de fastidio, de molestia, de irritabilidad, de ira y de adaptación probablemente y poder lograr una meseta, ¿no? Una curva de la sonrisa que se llama. El poder encontrar el punto de equilibrio de decir, bueno, de repente no me voy a reenganchar en el mismo puesto en el cual yo estaba o de repente tengo la posibilidad de, en ese momento que estoy en una etapa de replanteo, no de hundirme, sino de replanteo, de cumplir mi pasión, lo que yo les decía, en qué se mueve mi pechito, ¿no? ¿Cómo hago para poder lograr esta posibilidad de hacer lo que uno quiere? Yo sé que es difícil, que nos dicen, bueno, a mí me gusta, pues, no sé, bailar, soy una posible artista. Uno cuando hace lo que quiere y lo que le gusta, probablemente se especializa tanto que logra generar una expectativa muchísimo más alta. Si es que han visto los posts pasados de Lima Participa, también se darán cuenta que hay maestros pasteleros que han ganado concursos mundiales en esta semana. O sea, estamos hablando de que podemos hacerlo, algo que realmente nos guste y logremos una posibilidad de alcanzar una meta importante. ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar, ¿no? Porque nosotros podemos decir, sí, quiero, pero si quiero nada más y no planifico y no le pongo presupuesto y no le engancho presupuesto y tiempo, ¿no? Para poder lograr esas acciones que yo estoy planteando, es cuánto riesgo yo quiero ponerle a esta situación o cuánto de expectativa voy a generar hacia futuro. Aprovechar las habilidades que tenemos en conjunto y sobre todo replantear otros aspectos de la vida, estar agradecidos. Yo personalmente estoy agradecida de estar con salud, estar con vida, con tantos problemas que hay en este momento y sobre todo que la falta de oxígeno no solamente son para nuestros negocios, sino que nos falta aire realmente hasta en lo personal. Así es que replanteemos otros aspectos de la vida que pueden ser muchísimo más importantes que solamente de repente nosotros estábamos planteándonos, bueno, tengo que generar negocio porque tengo que generar dinero y tengo que generar más y más y más. Y eso genera un detrimento en la salud y en un estado de ánimo que también es muy importante que muchas veces no nos estamos dando cuenta. Así es que, ¿qué pasa si es que hacemos capacidades diferentes y comenzamos a crear otras oportunidades? Tengo un familiar en provincia, ok, ¿qué me puede traer de repente de algo que sea interesante que yo pueda vender en mi entorno? Tengo posibilidad de seguir un curso de panadería, de pastelería, de las cosas que puedo hacer o quiero hacer. Excelente. Son oportunidades con las cuales ustedes no deberían dejar pasar si es que esa es la opción. Lo importante es cómo hacemos para planificarnos. Antes hemos hecho inclusive un espacio en el cual a composite, con papeles, o si quieren en un Excel o en papel a mano, como ustedes deseen, pero el esquema de planificación, de decir, esto quiero hacer, cómo lo voy a lograr, pensemos en un FODA básico, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Suena a repetitivo, pero les juro que eso es algo que no solamente se hace a nivel personal, se hace a nivel de una empresa grande, a nivel del Estado, a nivel de macro, empresas, así es que dejen de lado esa opción de empezar en chiquito, en comenzar a planificar y por qué no programarnos, ¿no? Esta programación necesaria de largo y de corto plazo que nos va a ser importante. Empecemos por el corto plazo. Una meta pequeña de corto plazo en el cual nos satisfaga diciendo sí. He logrado esto, me he demorado de repente un poco más o tengo que aplicarme un poco más para poder lograr esto, pero consigo esa meta para que yo me ponga el punche. Porque si yo me pongo metas de muy largo plazo, probablemente lo vea tan inalcanzable que lo deje de lado y me aplaste otra vez. Entonces, como necesitamos un entorno de conjunto y decir, bueno, vamos a lograr esto de corto plazo, planificamos bien y llegamos a nuestra meta, celebramos nuestra meta. Muchas veces le decimos, bueno, es lo que se esperaba. No, en realidad hay que darnos un espacio también para esa celebración de las pequeñas cosas que nos van sumando, importantísimo para nuestros negocios. Ser despiadado con lo que dejas atrás. Y acá, durísimo el golpe, durísimo. He tenido
de repente un auto que tenía antes y que antes, bueno, me llevaba a mi trabajo y que yo en realidad tenía una expectativa de que iba a crecer y bueno, lo tengo que vender. Eso es a veces un duro golpe de dejar atrás. Si tengo que dejar atrás inclusive personas que me están atando y que no me dejan cubrir y no me dejan salir adelante, es durísimo el espacio de cómo generar esa ruptura, pero lo cierto es que necesitamos ahorita creernos a nosotros mismos que vamos a lograr esa meta, y si tengo un lastre de una deuda, que tengo que vender algo o tengo que hacer algo, bueno, tengo que ver en este momento cuál es mi expectativa, cuál es mi realidad, y a partir de allí ver de cómo salir adelante. Esta opción de reinventarse no es fácil, no es una situación que nosotros digamos, bueno, acá hay una varita mágica con los tips para poder lograrlo, y lo cierto es que nos va a costar porque va a depender de nosotros, va a depender de cómo nosotros planteamos estas alternativas. Si no creemos en nosotros mismos, si no vemos una opción de costo-beneficio, si yo estoy dejando algo, ok, es por un beneficio mayor, es porque tengo mi meta de corto plazo que voy a lograr de todas maneras. Voy a establecer que, no sé, mis hijos terminen la universidad este año, podría ser mi meta, podría ser una alternativa, voy a tener que terminar de pagar mi crédito hipotecario, lo que ustedes deseen. Algo de metas concretas que ustedes se coloquen es un beneficio directo. Si es que yo no me planteo qué acciones voy a tener para poder lograr esto, va a ser bien difícil poder lograr otras alternativas. ¿Qué beneficios más tengo? Reconstruir relaciones personales. De repente he dejado de llamar a gente o he dejado de conversar con personas con las cuales yo no tenía nada que ver hace muchísimo tiempo. Es momento de agarrar nuestra agenda y revisar, oye, vamos a conversar, ¿qué cosa estás haciendo? Atraer un tema positivo de generar redes, de generar gente que de repente están pensando algo similar y que posiblemente tengan algún contacto o alguna alternativa con el cual podamos sacar adelante ese negocio. No dejes de lado la posibilidad de mejorar, se los digo con todo el cariño del mundo, porque muchas veces el poder generar, ahora inclusive hay reuniones virtuales de networking, de posibilidades de uno que cuente qué alternativas tiene para poder gestionar sus negocios y ver con quiénes hacemos sinergia, con quiénes hacemos alianza. Ya les comenté, una alternativa básica es ¿cómo hago para que todos, como proveedores, de repente todos necesitamos, no sé, recientemente hemos hecho un bloque de gente que necesitaba envases de vidrio y les costaba muy caro, individualmente muy caro. Se juntan por bloque porque necesitamos juntar gente, hacer alianzas. Juntamos un bloque de gente que necesita lo mismo, hacemos una importación o hacemos una compra más grande y el precio se achata. Y muchas veces dicen, no, eso no le puedo decir porque es mi competencia, o estamos con todo el temor de qué dirán, por favor. Y a estas alturas el qué dirán se queda absolutamente fuera de foco. El qué dirán es primero qué cosa creo yo misma de mí misma, ¿sí? Y hay que tratar de evitar gente tóxica que me diga, ay, esto no va a ser, ¿cómo se te ocurre? Ya estas alternativas, por favor, dejar pasar una segunda oportunidad. Si yo ya tengo una opción, tengo que ver de qué manera voy a gestionarlo en positivo. ¿Cómo hago para poder generar una apertura a inteligencia emocional, ¿no? De poder reconocer mis emociones, cómo yo me siento en ese momento, qué alternativas tengo para poder lograr luchar contra los miedos que no facilitan el cambio y sobre todo, fatal, no tener un plan. Si yo no tengo un plan estructurado, una idea de negocio que pongo primero, segundo, tercero, al menos de cuál es mi meta puntual a la cual yo quiero llegar, muchísimo más difícil poder lograrlo. Así es que el día de hoy quisiera dejarles al menos planteado el bichito de que no es imposible, es algo que depende de nosotros mismos y que vamos a tener que luchar con muchos paradigmas personales, con muchos sesgos de repente inconscientes que tenemos y con gente que nos diga al entorno, no vamos a poder. Así es que el que sí se puede depende de nosotros mismos. El que yo soy capaz de poder lograrlo depende de ti. Les agradezco por el día de hoy, les agradezco muchísimo por el tiempo y quedo atenta a sus preguntas, a sus consultas. La próxima semana también estaremos el día jueves a las 7 de la noche en su canal de Lima Participa. Muchísimas gracias.